Bienvenidos a todos y todas a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de la mentira. Vamos a ver si realmente la mentira es tan mala como se suele pensar o si es mala o no, realmente depende de la relevancia de la propia mentira o de las circunstancias en las que se manifiesta. Creo que para poder entender bien primero este concepto es importante que sepamos qué es lo que significa primero la palabra mentira, ¿no? En el diccionario vienen dos acepciones. La primera dice que es la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. La otra acepción es lo que la mayor parte del mundo entendemos, ¿no? Que es lo contrario a la verdad. Creo que la mejor manera de que podamos entender realmente este hecho es entender cuáles son las consecuencias que puede tener una mentira en nosotros mismos en lugar de juzgarlo primero como algo bueno o malo, ¿no? La primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué es lo que origina que yo diga una mentira? Bueno, pues la parte fundamental o lo más común que puede originar que una persona mienta precisamente es el miedo a las consecuencias de que se sepa la verdad o de decir la verdad. ¿Miedo a qué? Pues miedo a una reprimenda, miedo a perder la confianza de una persona, miedo a revelar secretos de nosotros que nos pueden avergonzar, miedo a revelar un acto que hemos cometido que precisamente puede ser como una traición o traicionar esa confianza, como decíamos, a alguien que queremos, miedo a revelar una verdad que tal vez a nosotros no nos afecte tan directamente, pero supongamos, en primer lugar, que a otra persona le puede hacer muchísimo daño o que nos hayamos enterado de un secreto de otra persona, que esa persona no sabe, y que pensemos que a la hora de decirle la verdad, pues le podemos ofender o hacérselo pasar mal y prefiramos mentir con tal de ahorrarle ese disgusto, ¿no? Estas son solamente algunas de las circunstancias en las cuales a veces mentimos precisamente para evitar ese sufrimiento. Como vemos, un factor común que hay en todas estas circunstancias que hemos comentado es que precisamente las circunstancias no son nada bonitas. Entonces, el problema ya no está solamente en el hecho de mentir, sino realmente está en las circunstancias previas a que nosotros cometamos ese acto de la mentira. Para poder entender esto un poquito, vamos a poner primero un ejemplo muy sencillo para poder entender estas circunstancias que originan que alguien diga una mentira. Vamos a imaginarnos un chico joven de unos 17 años, 18 años, que vive en casa de sus padres y sus padres se van un fin de semana de viaje, de vacaciones. Eh, Teóricamente él se va a quedar estudiando, se va a quedar porque tiene exámenes en la escuela y como mucho a lo mejor se va el sábado a pasar la tarde a la casa de un amigo que tiene piscina y van a pasar ahí la tarde y ya está, pero no va a salir por la noche, va a estar todo el fin de semana enfocado en estudiar para probar esos exámenes. Y resulta que los padres se van y según se van los padres, esa misma noche el chico monta una fiesta en su casa bestial. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que cuando van a volver los padres, le llaman por teléfono y justo antes de salir del viaje de vuelta y le preguntan que qué tal y que cómo ha ido el fin de semana. Entonces, el chico tiene dos opciones, o decir la verdad o decir una mentira. Supongamos que este chico va a mentir y va a decir que ha estado todo el fin de semana estudiando y que solamente salió la tarde del sábado para ir a casa de su mejor amigo a pasar la tarde a la piscina y que volvió pronto a casa y siguió estudiando, ¿no? Y realmente cuando los padres le están llamando, pues el chico tiene toda la casa todo sucio, lleno de vasos, de botellas, de comida, de la fiesta, un montón de cosas tiradas por ahí, desordenadas, y hay 6 horas para que los padres les dé tiempo a volver y que lleguen a casa según salgan en el viaje de vuelta. Supongamos que al chico le da tiempo a recoger, a dejar todo limpio y que no se note absolutamente nada y que los padres nunca se enterarían de esto. ¿Ha hecho mal el chico en mentir o ha hecho bien? Bueno, si los padres no se enteran de eso, podríamos suponer que no pasa nada, ¿no? Que no ha ocurrido nada malo, no ha ocurrido nada grave y que como mucho a lo mejor el chico no saca muy buenas notas en los exámenes. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque aunque los padres nunca se lleguen a enterar de que eso ha ocurrido, el chico, para el chico va a haber muchas consecuencias para su propia autoestima y su propio autoconcepto, precisamente. ¿Por qué? Porque si en esto, que ahora lo vemos desde fuera, precisamente no puede aparecer algo tan grave, no es una mentira de vida o muerte, ni que vaya a suponer un cambio dramático en la vida de la persona, cuando una persona miente en lo poco, miente en lo pequeño, es por miedo. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando ocurran situaciones realmente importantes en las cuales uno tenga que tener el valor de afrontarlas con honestidad, con coraje, con valentía? Pues que con mucha más razón va a mentir y la mentira va a ser muchísimo más grande, ¿no? Porque al final quien miente en lo poco, pues miente en lo mucho, ¿no? ¿Cómo podría este chico haber evitado la mentira y las posibles consecuencias que esta le va a traer? Pues precisamente habiendo tenido antes bien establecidas unas prioridades y habiendo atendido sus responsabilidades
antes que atender esa parte de ocio y de diversión que realmente es necesaria, pero no siempre, la mayor parte del tiempo, no suele ser la más importante, ¿no? Este caso lo podemos extrapolar ya a un montón de situaciones en la vida, incluso más importantes, con consecuencias más serias, como puede ser el caso en las relaciones de pareja de las infidelidades, ¿no? Existe el refrán tan famoso y tan conocido de ojos que no ven, corazón que no siente. Pues este refrán, en el caso de la mentira, no se cumple, porque aun suponiendo que tú seas la persona infiel de la pareja que ha cometido ese acto de infidelidad y aun suponiendo que tu pareja no llegue a enterarse, acabas de cometer una traición a los acuerdos que tenías establecidos precisamente con la persona que se supone que más quieres o más amas en el mundo junto contigo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aunque ella no se entere, el hecho de que tú hayas traicionado va a tener unas consecuencias y va a tener unas repercusiones en tu interior que seguramente muy a la larga van a acabar minando y deteriorando esa relación, porque al final pueden pasar muchas cosas, que si lo das por hecho vuelvas a caer en ese mismo error y vuelvas a traicionar a tu pareja porque ves que no se entera y tú te diviertes, ¿no? O si realmente te importa y lo que tienes es miedo a que ella se entere, pues tal vez no la vuelvas a engañar, pero es un peso y una carga que vas a llevar dentro, que lo vas a tener toda tu vida y que en muchas circunstancias no te va a permitir que seas tú mismo, porque para contrarrestar esa traición vas a tener unas actitudes que no son propias de ti para intentar equilibrar esa balanza, ¿no? Entonces, aunque la otra persona se entere o no, de manera indirecta le va a afectar y a ti te va a afectar muchísimo. Con lo cual, eso de que ojos que no ven, corazón que no siente, no. En el caso de una traición en pareja, al final el universo se encarga de revelarlo, de desvelarlo y de ponerlo todo patas arriba para que de una forma o de otra la mayor parte de las veces se acabe haciendo justicia, ¿no? Como dijo Sócrates hace ya unos 2400 años, la mentira gana partidas, pero la verdad gana el juego. Además de todo esto ya que hemos hablado, para la persona que miente, están esas consecuencias, ¿no? De miedo, de ansiedad, de estrés, de tortura mental, por el miedo de que las otras personas descubran este acto o eso que ha ocurrido, ¿no? O esta traición que has cometido también, precisamente, el miedo a perder. Entonces, para poder evitar todo esto que es tan sumamente negativo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues lo primero, antes de empezar a ser honestos con los demás y a decir la verdad de cara para afuera, primero tendríamos, como siempre, y como ya hemos hablado en más ocasiones de la ley del espejo, ¿no? Empezar a ser honestos y empezar a decirnos la verdad a nosotros mismos, de cara a que luego, para afuera, tengamos el valor de ir con la verdad por delante, pese a que eso, perdón, a veces pueda tener unas aparentemente o en el corto plazo unas consecuencias que puedan ser bastante incómodas o negativas para nosotros, pero que lógicamente en el medio y largo plazo, que es realmente lo que importa, eh, pueda tener un beneficio y mejorar la situación, ¿no? Si somos honestos y actuamos con integridad, ¿no? Como ya hemos mencionado en otras veces, esa integridad que hace que lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú dices y lo que tú haces vaya alineado y en coherencia con quien realmente quieres ser esa persona honesta y auténtica. Cuando haces eso, pues al final se va a cumplir lo que dijo ya Jesús de Nazaret hace 2000 años, ¿no? En la Biblia, la verdad os hará libres, ¿no? La verdad os liberará. Entonces, creo que ya vamos más o menos viendo en la balanza realmente qué es lo bueno y qué es lo malo, podríamos así decirlo, aunque ahora también vamos a ver cómo no vamos a polarizarnos en la verdad, lógicamente, es la verdad, es inamovible, aunque hay pocas verdades absolutas en la vida, entiendo yo, pero bueno, el concepto que todos tenemos de verdad, creo que lo entendemos y es verdad que la verdad siempre pesa muchísimo más, tiene más valor y acaba mandando y dominando frente a las mentiras, ¿no? Hay un episodio en el podcast que tengo con mi amiga Mireia Roldán de Vive el Cambio, que os aconsejo que vayáis a verlo si os interesa este tema, en el cual debatimos, yo defiendo mucho esta postura, lógicamente ella es un poquito más abierta y defiende otras vertientes también, está muy interesante y lo podéis ver ahí en el canal de YouTube también del podcast de Vive el Cambio, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Bueno, como decíamos, cuando al final acabamos actuando de una manera íntegra, vamos a ver estos beneficios en nosotros mismos porque lo que nos van a hacer ya no va a ser actuar por miedo y mentir, sino que pese a que a veces pueda haber ese miedo, cuanto más honestos somos, menos miedo tenemos a decir la verdad porque entendemos que pese a que pueda haber un momento incómodo, va a ser beneficioso en el largo plazo, que es realmente lo importante, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, llegados a este punto, podrías decirme, ya Kevin, pero es que ese punto de vista es muy radical. Es que también existen las mentiras piadosas. Cierto es, existen las mentiras piadosas. A ese punto es al que quería llegar, que no siempre todo es tan negativo, pero se me pueden ocurrir dos ejemplos
más o menos en los cuales podrían existir estas mentiras piadosas. Porque siempre, cuando digas esta mentira, no va a salir nadie perjudicado. En un espacio de tiempo cortísimo se va a saber la verdad y normalmente esa verdad resulta que es un beneficio o es una sorpresa muy agradable y muy bonita en el cual muchos van a poder disfrutar. No que es, primero, el de a lo mejor que estés organizando una fiesta para un amigo y para que no se entere y sea una sorpresa, no le tengas que decir la verdad y le sueltes alguna mentirijilla para ir despistándole hasta que llegue el momento de la fiesta. Eso va a ser en un corto espacio de tiempo, no va a tener eh, repercusiones negativas ni tanto para ti ni para él, ni en el medio ni en el largo plazo, ni en el corto tampoco, porque al final lo vas a ir manejando todo para que se lleve esa sorpresa. A veces, precisamente montando esto, ocurren disgustos, pero bueno, vamos a suponer que todo va bien, ¿no? No vamos a ser tan pesimistas. Y luego otro ejemplo es, por ejemplo, en el caso de que tengas que salvar la vida a alguien, pues para salvar la vida a alguien necesitas mentir. Bueno, en ese caso estás salvando una vida. Entendemos que no la vida de ningún asesino, psicópata o alguien que vaya a hacer daño, ¿no? A la persona, sino una persona normal y decente. En ese caso, para salvar la vida a alguien, está bien mentir, entenderíamos, ¿no? Porque al final no va a perjudicar a nadie, vas a salvar la vida de una persona, eso va a ocurrir en un beneficio para ti personal por el acto de amor que estás manifestando y en la otra persona también porque le estás salvando la vida. Pero son casos, este caso es un caso muy excepcional, muy extraño, hay que tirar de mucha imaginación, muy retorcido. En el 99% de los casos que tenemos en nuestra vida diaria, siempre pesa la verdad, porque al final cuando mentimos, primero, ¿qué lo origina? Lo originan sensaciones de miedo, el tener una autoestima baja, que origina que tengamos la necesidad de mentir por el miedo a lo que los demás puedan decir, opinar o pensar, o a las consecuencias que pueda tener el hecho de que digamos la verdad, ¿no? Y sin embargo, cuando decimos la verdad, nos liberamos de un peso, de una carga muy grande y luego, bueno, pues al final también nos va a servir muchas veces para revertir tal vez actitudes que estuviésemos trayendo del pasado que no sean buenas para nosotros, ¿no? Al final cuando decimos la verdad, em, pese a las consecuencias, lo que estamos haciendo es, bueno, pues va a haber unas consecuencias que si tengo que cargar con ellas por un tiempo, me van a servir como una fase de aprendizaje, ¿no? Ya lo hemos comentado en otros episodios, lo decía Buda, el dolor es inevitable. Ahora, eso sí, el sufrimiento es opcional. Entonces, cuando decimos la verdad, y si eso tiene unas consecuencias que pueden pesar sobre nosotros, por actos que hayamos traído eh, en el pasado, precisamente actos malos o malas decisiones, ¿no? O errores que hayamos cometido, bueno, si vamos mintiendo, vamos a hacer que ese problema vaya creciendo y no vamos a evitar realmente el problema original, que es el miedo que tenemos a decir la verdad y esa carga que tenemos que la vamos acumulando encima. Sin embargo, cuando decimos la verdad, atravesaremos tal vez un pequeño proceso de duelo, pero cuando lo vamos atravesando, vamos aprendiendo, vamos adquiriendo herramientas y cuando vemos una vez la luz, al final miramos hasta con cariño ese proceso del pasado del cual hemos aprendido y que nos ha servido para convertirnos en personas más útiles y más responsables y de más calidad. Si nos ponemos ya muy creativos, me podrías decir, ya Kevin, pero en el caso de que yo tenga un familiar y un ser querido muy enfermo, que él no sepa que se va a morir, pero yo sé que se va a morir dentro de poco, ¿cómo le voy a decir la verdad? Le voy a destruir el poco tiempo que le queda de vida. Ya, bueno, estamos volviendo a que esto es un caso muy, muy, muy excepcional y volvemos a que si nosotros sabemos esa verdad y no la compartimos, por mucho dolor que pudiésemos tener, estamos guardándonos una verdad que pertenece a la vida de otra persona, nos estamos apropiando de algo realmente que es a la otra persona a la que le pertenece y luego encima lo estamos haciendo en base a una suposición que estamos haciendo de la reacción que la otra persona pueda tener, ¿no? Ya lo hablábamos también y no me voy a cansar de hablarlo del libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, completamente recomendable, que te ayuda a tener una vida plena de una forma muy sencilla, con cuatro acuerdos, y uno de ellos era no hagas suposiciones. Muchas veces nos ponemos en el peor de los casos por el miedo que tenemos, anteponiéndonos a la reacción que va a tener otra persona, imaginándonos lo que va a hacer, cuando muchas veces ocurre que nos ponemos en lo peor y luego realmente eso no pasa. De hecho, eso pasa continuamente en todos los días. Nos ponemos siempre en lo peor de las situaciones y luego realmente todos esos miedos que tenemos realmente no llegan a ocurrir ni a materializarse, ¿no? Entonces, estaría jugando con la libertad de otra persona que podría ejercer sobre su vida, con lo cual ahí la mentira, por muchas pinceladas y muchos disfraces que le queramos poner, tampoco sería una buena decisión. Te puedo decir, por experiencias del pasado, aprendizajes propios y también que he visto en muchas otras personas que en su día han formado parte de mi entorno y he visto las consecuencias que tiene el hecho de mentir, de disfrazar, de envolver las cosas para el beneficio de uno mismo y manipular, incluso manipular al resto de personas, que a la larga esto a uno lo acaba destruyendo por dentro y que al final a su propio entorno y justo a las personas más cercanas, a las personas que más quieren, las acabas haciendo muchísimo daño.
si te envuelves en el mundo de la mentira, ¿no? Con lo cual, evidentemente, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? No creo que haya ningún ser humano en el planeta que no haya mentido en algunos momentos o en varias o en muchas ocasiones. Creo que lo importante es poner esa atención plena, ese foco en darnos cuenta día a día, ya no solamente en cuáles son las mentiras que decimos, a veces incluso inconscientemente, sino el motivo o la razón por el cual tenemos automatizado o decimos estas mentiras, ¿no? Porque ahí está la solución a cuál es ese problema propio de confianza, de miedo, de autoestima, ¿no? Personal, que nos impide ser honestos con el resto y afrontar las cosas como debemos hacerlo. Entonces, poner esa atención, ir entrenándolo día a día, ir poniendo mucho el foco, ir mejorándolo y atrevernos a ser honestos, porque cuando somos honestos y somos personas auténticas, personas verdaderas, vamos a atraer a esas personas que son de esa misma forma en nuestra vida, nos vamos a sentir mejor, más valorados, vamos a ser personas más confiables, como hablamos en el episodio de la honestidad, y sin duda alguna nuestra realidad va a mejorar, pese a que a veces eso implique pasar por un pequeño proceso, no de una crisis regenerativa que nos ayude a aprender de los errores que hayamos podido tener en el pasado. Así que nada, si actúas de forma contraria y prefieres seguir por la mentira, pues bueno, tal vez puedas mantenerla durante un tiempo, tal vez puedas pensar que durante este tiempo te estás saliendo con la tuya y que tienes todo bajo control y a las personas de tu alrededor bajo control. Pero como otra vez citando a Jesús de Nazaret, no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ¿no? Ni nada escondido que no vaya a salir a la luz. Así que nada, espero que este contenido te sirva de ayuda, que te haya hecho reflexionar, que te ayude a mejorar un poquito tu vida, que es el propósito que tengo al divulgar este contenido. Y nada, como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.